Bien, iniciamos en este momento una nueva edición de Salud Online y vamos a hacerlo acercándonos una vez más a los profesionales de Grupo Cabot. Quiero simplemente recordarles que Grupo Cabot es un centro especializado en cirugía ortopédica y traumatología avanzada con más de 25 años de experiencia hospitalaria y que además está avalado por un equipo de especialistas en cirugía ortopédica, traumatología, terapias regenerativas y enfermería. El objetivo de los profesionales de Grupo Cabot es la solución, esto es evidente, de los problemas de dolor, de los problemas de limitación articular, de la forma más segura, efectiva y menos traumática, siempre con la técnica más adecuada para cada persona. Hoy en Salud Online vamos a saludar a nuestro invitado, al doctor Jaume Llort, que es traumatólogo y que es además especialista precisamente en terapias regenerativas, que va a ser el tema que vamos a desarrollar durante estos próximos minutos. Doctor Llort, encantado de saludarle, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias por tu introducción. Es un placer. Doctor Llort, básicamente hay que decir que el Grupo Cabot son especialistas, además de en traumatología y en cirugía ortopédica avanzada, en patologías de la rodilla, pero en este caso el doctor Llort aplica, y ahora lo comentaremos, la terapia o las diferentes terapias regenerativas yendo mucho más allá, evidentemente, del límite que supone la articulación de la rodilla. Pero antes de entrar en materia, doctor Llort, me gustaría que nos explicara brevemente cuál es, hasta la fecha, hasta el momento actual, su experiencia dentro del Grupo Cabot. Bueno, mi experiencia dentro del Grupo Cabot ha sido de muchos años, que llevamos juntos, más de 20 años, y en estos 20 años hemos logrado crear un área de tratamientos regenerativos que se empezó muy solapadamente con una serie de sustancias muy sencillitas y cada vez se ha ido más complicando con otro tipo de sustancias. Sería interesante, doctor Llort, para todos aquellos que van a vernos a través de las redes sociales, clarificar un poco más el concepto, que es muy amplio. ¿Qué se entiende por terapias regenerativas? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de terapias regenerativas, estamos hablando de aplicar sustancias en el cuerpo humano, que después hablaremos de dónde las obtenemos, para que ejerzan un efecto en las multitud de reacciones reparativas, regeneradoras que hay en el cuerpo, que muchas veces están o inactivadas por procesos inflamados que se mantienen en el tiempo, que el mismo cuerpo no las puede desenganchar de esta situación, o intentar reparar aquellas zonas donde la reparación biológica propia del cuerpo no ha tenido la suficiente fuerza para realizar una reparación excelente. Muy bien. Por cierto, en el origen, vamos a hacer un poco de historia, ¿verdad? Las terapias regenerativas tuvieron evidentemente un inicio, un principio. ¿Qué tiene que ver el concepto de terapias regenerativas, por ejemplo, con Rita Levi Monfalsini? Pues sí, me gusta mucho que me haga esta pregunta, porque siempre que hablamos de factores de crecimiento, la doctora Rita Levi, que fue una gran investigadora, doctora
italiana de origen judío que tuvo que emigrar a Estados Unidos por la Guerra Mundial, como todos ustedes saben, no voy a entrar en ello, que en 1986 se le dio el premio Nobel compartido con el doctor Scott, que habían hecho unos estudios en la Universidad de Luisiana de Estados Unidos, habiendo descubierto un factor de crecimiento plaquetario neurológico. Y a partir de los estudios de esta doctora, que ya se conocían de antes, de los años inicios de los 70, se ha ido desarrollando y desenvolviendo estos factores de crecimiento. ¿Qué son estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento mandan señales al cuerpo para que identifique las zonas lesionadas, otras sustancias, y vayan a reparar esta zona que está lesionada o dañada o no funciona bien, por diferentes motivos. Es verdad que todo el cuerpo está intercomunicado y hoy día tenemos pues una gran cantidad de conocimiento de los factores de crecimiento plaquetarios, porque hay muchos más factores en otras situaciones, y lo que hacen es dar avisos y señales para que se reorganice ese proceso que he dicho antes de reparación biológica. Pues bien, hoy día tenemos también las células madre, que en un momento ya hablaré y pondremos un cuadrito de los diferentes tipos de células que hay y cómo se reparten y cómo proliferan para reparar también los tejidos, que siempre, muchas veces los apoyamos con factores de crecimiento plaquetario. Sí. Después tenemos otras terapias, pero bueno, en esencia, a la pregunta que me hacías, Rita Levi, siempre hay que mencionarla porque ella fue, digamos, la pionera que descubrió estos mensajeros de crecimiento que nos ayudan tanto a reparar tejidos. Sí, doctor Llort, desde ese momento, en el año 1986 aproximadamente, hasta el día de hoy, las diferentes herramientas, los diferentes tratamientos regenerativos han sufrido, lo de sufrir en positivo evidentemente, una evolución importante. ¿Ha cambiado mucho todo este proceso? ¿Cómo han mejorado? A grandes rasgos, porque ahora concretaremos algunos de esos tratamientos, los más importantes. Pero la evolución, ¿cuál ha sido? Por descontado, el avance de la ciencia y la tecnología de los estudios biológicos, incluso con el apoyo de la informática y la cibernética, que realmente han avanzado muy rápidamente. Y están avanzando, y esto es un camino de futuro. Hay que tener en cuenta que es un inicio. Hoy día, gracias a la técnica, esto está avanzando cada día más y cada día se nos complica más, porque realmente aparecen más sustancias, nos aparecen más factores que podemos estimular, cómo los estimulamos, si lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Después hablaré del PRP, la cantidad de PRP, las concentraciones de plaquetas. Pero yo sí, volviendo a Rita Levi, hay que reconocer que sobre los años 36, 38 y 40, con la escasa tecnología que había de estudios para medir sustancias, por ejemplo, en los años 40, hacer una glucosa era tremendamente larga de hacer en el tiempo. Y hoy día se hace casi instantáneamente. La tecnología ha avanzado tanto. Así, el proceso de proteínas y de estudio de aminoácidos, que antes eran unos estudios que a lo mejor duraban 3 meses, hoy se hace en 1 hora y media. Esto facilita que cada vez esto se desenvolupe mucho más deprisa y se puedan aplicar estos tratamientos para el bien del ser humano. Yo doctor Llort, en más de una ocasión he oído hablar de la medicina o de las terapias regenerativas como la medicina del futuro. ¿Usted cree que es así? Bueno, hacer futurología no es un tema fácil, es un tema que realmente hay que ser muy cauto. Obviamente es una parte de ese futuro de la medicina. Tenemos la genética, que está ahí con todo su
su candor y su apogeo, que hubo su apogeo, ahora parece que se hable poco de genética, ahí se está trabajando también mucho. Es verdad que la genética se complementa con todo esto de factores. Cabo al fin estamos hablando todo de lo mismo. O sea, partimos de que el cuerpo humano, que el ser vivo, una de las características que tiene es que es autorreparable. Esta palabra tan sencilla que se llama autorreparación quiere decir que hay una cantidad de procesos incontables por nuestra mente, que las computadoras sí que pueden contar exactamente los procesos y los números, porque van muy rápido hoy día las computadoras, que realmente puede esto interrelacionarse dentro de un todo que es nuestro cuerpo humano. Obviamente la parte genética tiene su importancia, la parte bioquímica tiene su importancia y la parte del entorno de este individuo también tiene su importancia. Porque tal como vayan variando su entorno, también varía su genética y van a variar una serie de procesos bioquímicos que hay dentro del cuerpo humano. Claro, es importante dejar muy claro ese concepto al que usted ahora se refería. Nuestro organismo, el cuerpo humano, tiene per se una importante capacidad para autorregenerarse, ¿verdad? De alguna forma entiendo, doctor, que la medicina, la terapia regenerativa, lo que hace, y ahora usted nos lo matiza un poco más, es potenciar esos recursos propios que ya tiene nuestro organismo, ¿no? Por descontado, potenciamos estos recursos y para potenciarlos tenemos que primero pensar qué ha pasado porque el propio cuerpo no lo repara con suficiente fuerza. Estos son una serie de factores que intervienen, como es la alimentación, sobre todo cuando se van acumulando temas de oxidación, hay radicales libres oxidativos, y entonces esto hace detener o enlentecer tanto esos procesos reparadores que necesitan de una ayuda externa, que es lo que hacemos nosotros, o con los factores de crecimiento, o con la proloterapia, o con las células madre, o con el ozono mismo. Bien. Bien, si le parece, doctor Llort, vamos a entrar a comentar cuáles son los principales tratamientos dentro de la terapia regenerativa que en este momento se aplican aquí en Grupo Cabot. ¿Por cuál de ellos empezamos? Bueno, yo quiero, como responsable del área de tratamientos regenerativos dentro del Grupo Cabot, que nosotros básicamente los aplicamos en el aparato locomotor y como Grupo Cabot hemos sido siempre especialistas, subespecializados en rodilla, en un porcentaje muy amplio y en cadera y en otros apartados que no los tocamos tanto, pero también tocamos. Yo como responsable del área regenerativa amplío este abanico de nuestro grupo, pero hay que reconocer que en nuestro grupo aplicamos esos tratamientos el gran porcentaje en las articulaciones grandes, básicamente la rodilla, secundariamente o por segundo lugar en la cadera, en los hombros, en los tobillos, en los codos, en las muñecas, o sea que realmente lo aplicamos en muchos, básicamente articularmente. Eso no quiere decir que también en el mundo del deportivo también aplicamos fuera de las articulaciones. Lo que me preguntaba respecto a cuál es lo que nosotros utilizamos más, estamos hablando de que utilizamos el plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento plaquetario. Sí. Ese es el que más utilizamos porque es por su sencillez, porque es ambulatorio y porque realmente los resultados son muy favorables en un porcentaje grande. Eso no quiere decir que utilicemos otras técnicas de terapias regenerativas como pueden ser las células madre, ya sean extraídas células mesenquimales de la médula ósea del propio paciente o de la grasa del propio paciente. Pero eso ya requiere un poco más de complejidad. También disponemos de un doble mensajero, que digo yo, porque tiene
estimula varias cosas a la vez, que es el suero autólogo o interleucínico, que también tiene sus indicaciones. Y estos serían los tratamientos que derivan del propio individuo. Tenemos otros tratamientos regenerativos que no derivan del individuo, sino son sustancias externas del individuo, sí, sustancias químicas, como puede ser la proloterapia, como puede ser la ozonoterapia, que muchas veces combinamos uno del propio individuo con otro externo, como puede ser el ozono. Bien, ahora entraremos también un poco más en detalle de la aplicación de algunas de estas terapias, pero una pregunta interesante, doctor Llort, es saber cuando el paciente llega a Grupo Cabot, cuando llega a su despacho, ahí donde está usted ahora situado, ahí donde está usted ahora ubicado, lo primordial, entiendo, doctor Llort, que es que el paciente reciba un buen diagnóstico, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso de diagnóstico previo a la aplicación? Claro, evidentemente esto dependerá de cada paciente, pero a grandes rasgos, ¿cómo funciona la fase de diagnóstico previo antes de someterse a un tratamiento regenerativo? Por descontado, el Grupo Cabot íntegramente siempre nos gusta hacer un tratamiento sobre un diagnóstico muy concreto de cada persona y hacer una valoración de ese diagnóstico en cada propio individuo o persona, teniendo en cuenta muchos factores que lo acompañan. Por eso, yo que soy muy puntilloso en eso y siempre cuando estudiaba me decían que los médicos estudiamos enfermedades, pero lo que hay son enfermos, porque el mismo diagnóstico en una persona de una edad, de otra, diferentes tipologías morfológicas, diferentes necesidades de actividad de vida, pues hacen que cada persona sea una enfermedad muy concreta y la tenemos que valorar. Este diagnóstico nosotros lo hacemos con una historia, haciendo una buena historia clínica, que esto es muy importante, preguntándole al paciente los síntomas, cómo le han aparecido, desde cuándo los tiene, con qué le calma, con qué no le calma, qué enfermedades tiene este paciente, porque no es lo mismo tratar a una persona que sea diabética tipo 1 o tipo 2, o que tenga una enfermedad cardíaca muy severa. O sea, todo es un conjunto. No vemos una rodilla que duele, sino vemos a una persona que tiene toda una serie de situaciones propias que le duele la rodilla. Y eso lo compaginamos en un conjunto global y entonces valoramos exactamente qué es lo mejor para esta persona de una manera consensuada con el paciente. Claro, porque doctor Llort, aquí en Grupo Cabot, como antes decíamos, son ustedes especialistas en traumatología, en cirugía ortopédica avanzada. ¿Cuándo, en qué momento, cuando el paciente con ya un diagnóstico previo, consensuado y totalmente fiable, quiere o necesita o cabe la posibilidad de evitar llegar a la cirugía, de evitar llegar, incluso en algunos casos más extremos, a una prótesis en alguna articulación, es cuando la terapia, cuando la medicina regenerativa puede actuar para evitar precisamente que el paciente llegue al quirófano en muchos casos, ¿no? Bueno, la realidad de estas situaciones es que hay pacientes que, ahora vamos a hablar de las rodillas, que es lo que tenemos mucha más experiencia, sí. Y estamos muy de acuerdo con una doctora que ha hecho un gran trabajo de PRPs en el Hospital de Asturias. Y hablamos de que el PRP en sí, después de hacer un buen diagnóstico, una valoración integral del paciente, llegamos a la conclusión de que aquella persona tiene un problema degenerativo de rodilla del cartílago, llamémosle artrosis, osteoartritis. Y entonces, sabemos que el grado 1, 2 sería el ideal de tratar con plasma rico con plaquetas. El que tiene una mayor efectividad. Después tenemos el grado 3, 4, que allí ya tendríamos que hablar mucho de que la efectividad puede bajar un poco, pero que se puede aconsejar que en el grado 4, por descontado, ofrecerle una prótesis es correcto desde el punto de vista médico. Muchas veces el paciente dice,
es que yo no quiero, a ver si pudiera evitar la intervención, porque a lo mejor ya soy mayor, Claro. porque yo no tengo mucha necesidad de moverme, yo con que se me sacara el dolor y ganara un poquito más de movilidad Ujú, ya tendría suficiente. Lo aplicamos, pero explicándole ujú. que la situación suya no es tan buena como otras situaciones. Todo y así, aplicamos en estas situaciones y obtenemos unos buenos resultados a pesar de la no indicación súper específica. Sí, no, lo que ha quedado claro, doctor, entonces, es que todo depende, el resultado de la terapia regenerativa que se aplique puede depender en muchos casos del grado de evolución del paciente. Es decir, usted comentaba ahora que si tenemos a un paciente en grado 1 o en grado 2, es muy factible que la terapia regenerativa que se le aplique funcione correctamente, lo cual parece que es mucho más complicado, evidentemente, si estamos ya en un grado 3 o en un grado 4, como usted ahora decía, en el que ya es prácticamente en muchos casos imprescindible pues la implementación de una prótesis, ¿correcto? Correcto. Todo y así, quiero hacer hincapié que nos hemos llevado grandes sorpresas al Uh -huh. aplicar el tratamiento en estas situaciones. ¿Eh? Siempre cuando lo vamos a ofrecer al paciente, lo hacemos de una manera consensuada de decirle, oiga, esto le puede ir bien en un porcentaje más o menos determinado, que el paciente lo sepa y él decida qué Claro. es lo que quiere hacer. ¿Eh? Bien, háblenos brevemente de otra de las herramientas que se utilizan en las terapias regenerativas, a la que usted antes se refería, que es el ozono. ¿Para qué sirve el ozono? ¿Cómo se aplica? Bueno, el ozono es un gas que es la combinación de 3 moléculas de oxígeno, que mediante una descarga eléctrica se fabrica el ozono, y este ozono es muy inestable, pero nosotros lo aplicamos y lo que hacemos es un estrés oxidativo. El ozono tiene una función triple, que es un buen antiséptico, es un inmunomodulador de la zona, incluso de todo el cuerpo humano, y es un antiinflamatorio de una manera así, a grandes rasgos, lo que hace al hacer un estrés oxidativo, aquellas reacciones reparadoras que estaban porque había acúmulo de radicales oxidativos, al hacer un estrés oxidativo, esto se pone en marcha una serie de reacciones que lo equilibran con un efecto antiinflamatorio y un efecto analgésico deseado. Sí. Todo el mundo, quiero decir, cualquier tipo de paciente puede someterse a ozonoterapia. Todos los pacientes se pueden someter a ozonoterapia, exceptuando los pacientes que tienen el favismo, que es un tipo de anemia. En estos casos está contraindicado porque podrían tener unas molestias sistémicas no deseadas. Entiendo. Por tanto, al margen de esta excepción, podemos decir, doctor Llort, que la ozonoterapia como terapia regenerativa no tiene en principio contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. Vamos a abundar un poco más en otra, yo no sé si decir, de las terapias regenerativas por excelencia, que son las células madre. Usted antes hablaba de ellas y me gustaría profundizar un poco más porque usted nos decía antes que existen diferentes tipos de células madre. Entonces me gustaría que nos explicara las características principales de algunos de esos tipos de células madre y cuál es el proceso, con un poco más de detalle, de elaboración y de aplicación de las células madre en el paciente. Bueno, hoy día estamos utilizando las células madre para el aparato locomotor y para otros tejidos que en otras especialidades lo utilizan también, las células madre autólogas del propio individuo. De la médula ósea sacamos las células mesenquimales. Y esto lo hacemos mediante una punción, extracción de este conglomerado de médula ósea, y esto lo filtramos, lo centrifugamos y sacamos una parte de estroma donde están las células mesenquimales. Estas células mesenquimales o células madre
están dentro del tipo de células toti pluri multipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de fabricar células de su estirpe embrionaria. Pueden fabricar hueso, pueden fabricar músculo, pueden fabricar cartílago. Lo que no pueden fabricar es, por ejemplo, neuronas. No pueden fabricar, por ejemplo, hígado. No pueden fabricar, por ejemplo, páncreas. ¿Por qué esto? Esto, en un cuadro que verán ustedes, hay tres tipos fundamentales que son toti, pluri, multi. Toti potenciales, estas son las células del embrión. Aquellas células embrionarias que son capaces de formar tejidos en las tres estirpes básicas que hay, que son mesodérmicas, endodérmicas y ectodérmicas. No quiero marearles mucho con los nombres así científicos, pero yo siempre me gusta dar pequeñas pinceladas, que esto es un concepto básico. Entonces tenemos las células toti pluripotenciales. Células pluripotenciales son capaces de diferenciarse en uno o dos de estas estirpes. Y estas las vamos a encontrar en el cordón umbilical. Y después están las células de los tejidos. Todos los tejidos tienen un mínimo número de células madre propias. El músculo, los tendones, el hígado, el cerebro tiene en muy poca cantidad, pero existe. O sea, el cerebro es las células neurológicas, las neuronas, tienen una capacidad de regeneración, sí, que antes se pensaba que no eran capaces de regenerarse, se ha descubierto de que sí se regeneran, pero en un tiempo muy largo y en una cantidad muy pequeña. O sea que esa regeneración es muy pobre. Como otros tejidos, por ejemplo, tejido sanguíneo, los hematíes, forma de hematíes ya no son células, sino que son corpúsculos. Estos se eliminan cada 150 días, o sea, tiene una capacidad de regeneración importantísima. Pienso, Carlos, que todo este embrollo de células y de regeneración, yo lo que quiero decir es que hay tres tipos de células y nosotros las que cogemos son las pluri, que esas son las que tiene el propio individuo, y lo único básicamente que las concentramos, y al concentrarlas las colocamos allí donde necesitan una reparación. Correcto. Dicho esto, esta breve pero necesaria explicación, claro, visto desde fuera nos puede parecer que tiene que ser un proceso muy complicado, muy exhaustivo. Explíquenos, si no es así, cómo se aplica este proceso, cómo se aplican las células madres en el paciente. Quiero decir, se hace a nivel ambulatorio, hay que ingresar al paciente, se requiere una preparación, se requiere o no una preparación previa. Explíquenos la aplicación práctica de las células madre. ¿Cómo se hace? Las células madre requieren básicamente hacerlo en quirófano, porque necesitan una pequeña sedación. No es un tiempo muy largo, realmente la extracción de la médula ósea, que lo hacemos de cresta ilíaca en la pelvis, suele ser una duración de unos 20-30 minutos, y la obtención del concentrado de médula ósea lo obtenemos al cabo de otros 20-25 minutos. Y lo aplicamos en el momento del acto en quirófano. Y esto más o menos transcurre una hora y cuarto como mucho. Pero tiene que hacerse en quirófano por asepsia, porque es molesta la punción y entonces necesita una sedación para que el paciente no note ningún ápice de dolor. Pero no es ningún tipo de intervención, es una punción. Es una punción. Muy bien. Lo que pasa es que cuando los médicos hablamos de intervención, es una intervención mínima, mínimamente invasiva. Una punción es una intervención, lo que pasa es que no lo entendemos como una operación quirúrgica grande, ¿no? Sí, no. Pedía la aclaración para tranquilizar a todo el mundo. ¿Es dolorosa esta punción para el paciente? Entiendo que si usted ha dicho que el paciente está ligeramente sedado, prácticamente será indoloro, ¿no? El proceso.
no es dolorosa, es indolora. Incluso se puede realizar, hay lugares y países que lo hacen con anestesia local y con fármacos por vía nasal o vía sublingual, y se puede hacer ambulatoriamente, tranquilamente. O sea que realmente no es tan complejo como parece. Claro. Y las células madre de origen adiposo las sacamos mediante una microliposucción, y obtenemos un conglomerado de grasa que lo filtramos y obtenemos ese conjunto de adipocitos que son las células madre de la grasa que los vamos a administrar en diferentes puntos. Dentro del abanico de diferentes herramientas en la medicina o en las terapias regenerativas, hemos hablado de la ozonoterapia, hemos hablado de las células madre. ¿Hay otras terapias que sí que puedan aplicarse a nivel ambulatorio? Pues tenemos el suero autólogo o interleucínico, que también, y esto es muy sencillo porque hacemos una extracción y que en una extracción realizamos todo para las 3 infiltraciones que hacemos, que después pasaremos a explicar cómo aplicamos esto plasma rico en plaquetas y cuántas veces tenemos que aplicarlo. La ventaja es que lo sacamos todo de una vez, lo procesamos de una manera y entonces lo guardamos congelado y cada vez que viene el paciente son 10 minutos, se lo aplicamos y se va. Bueno, aprovechemos el momento para explicar con un poco más de detalle este proceso. Es decir, hacemos una pequeña película, llega el paciente y ¿qué es lo que ocurre? Llega el paciente al Grupo Cabot, usted lo recibe, ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, una vez ya hemos valorado al paciente de aquella manera integral que a mí tanto me gusta decir y hacer, y optamos por un tratamiento con suero autólogo interleucínico, pues quedamos un día, viene la consulta, la enfermera encargada le hace una extracción, el paciente se va, la enfermera lo prepara, lo pone en un lugar que va a reaccionar, porque estamos hablando de suero, no de plasma. Sí. Que no hemos descoagulado la sangre y entonces lo que se fabrica un coágulo y ese coágulo actúa en un medio que fabrica interleucinas y después lo filtra. Eso necesita unas horas, de 4 a 5 horas, y después esto lo filtramos y cogemos una fracción. Estas fracciones las guardamos y las congelamos y el paciente viene al día siguiente, se lo aplicamos, a la semana siguiente y a la otra semana. Son 3 o 4 aplicaciones. 3 o 4 aplicaciones que duran ¿cuánto tiempo aproximadamente? ¿Cuánto tiempo está el paciente aquí en la consulta? En la consulta, para hacer una aplicación, son unos 10 minutos. La aseptizamos y se lo colocamos. Y el tiempo de extracción y lo otro son 10-15 minutos. No sé si, antes de pasar a un par de cuestiones más, no sé si usted querrá comentar o darnos algún detalle más de alguna otra terapia dentro de este abanico de posibilidades que ofrece el Grupo Cabot en el contexto de las terapias regenerativas que usted considere oportuno ahora comentar un poco más a fondo. Bueno, estamos ahora iniciando tratamientos con monocitos, pues esto hablaremos otro día porque todavía no puedo yo expresar nuestros resultados. Bien. Tenemos la proloterapia, que también es un tratamiento que utilizamos y sobre todo utilizamos mucho en medicina deportiva, sobre todo yo que soy el encargado específico de la proloterapia, que el deportista siempre quiere jugar y no quiere parar de realizar deporte. La proloterapia, dependiendo de la lesión que no sea muy grande, nos puede dejar que el deportista siga ejercitando su deporte sin tener que parar y beneficiarse de ese proceso regenerativo que tiene la proloterapia. A grandes rasgos, doctor Llort, ¿en qué consiste la proloterapia? La proloterapia consiste en administrar sustancias irritativas. Nosotros utilizamos la dextrosa con lidocaína o con procaína y la colocamos en diferentes puntos de donde está lesionado. Lo podemos hacer servir para lesiones tendinosas, para temas ligamentosos, para
temas musculares, para temas de lumbalgias. Hay un amplio abanico con unos buenos resultados. Bien. No quiero dejar fuera de tiempo un tema que usted y yo ya hemos hablado en otro momento, que también se utiliza en algunas de las aplicaciones en medicina regenerativa. Me refiero a la ecografía guiada en algunos tratamientos. Denos una pincelada sobre la importancia que tiene la ecografía guiada en algunos tratamientos regenerativos. Desde hace unos años, en el momento de aplicar estos tratamientos mediante una infiltración o punción, se han hecho siempre por guías anatómicas, de puntos anatómicos. Obviamente la rodilla, infiltrar una rodilla, los puntos anatómicos son muy claros. La cadera ya es un poco más difícil, pero también. Pero hoy día tenemos una gran ayuda, que es la ecografía, y mediante la ecografía podemos infiltrar una cadera, sabiendo que hacemos diana, que vamos dentro de la articulación, que no nos quedamos en la cápsula, que no nos quedamos a medias, entre medias, o incluso en el hombro. En el hombro ahí es mucho más eficaz, ya que podemos ir a diferentes puntos del hombro donde suele ser el origen del dolor del hombro. Dos últimas cuestiones, doctor Llort. Hemos hecho a grandes rasgos pues, un repaso del concepto primario, incluso una pincelada histórica de los orígenes, del inicio de las terapias regenerativas. Hemos hablado de algunas de ellas un poco más a fondo. Me gustaría que nos comentara, doctor Llort, bajo su criterio y bajo su experiencia, como antes decíamos, de más de 20 años aquí en Grupo Cabot, como responsable del área regenerativa, ¿cómo valora usted, evidentemente en líneas generales, porque repito, cada caso es un mundo, cada paciente es un mundo, cómo valora usted los resultados de las terapias regenerativas? Desde luego nosotros, con la aplicación de esas terapias, estamos muy satisfechos por nuestros resultados. Hemos hablado con otros compañeros y hemos hablado en múltiples situaciones y hemos encontrado que hay personas que no tienen tan buenos resultados. Nuestra pregunta que nos hacemos es que somos maravillosos, no somos maravillosos. Los resultados buenos se obtienen cuando se hace un buen diagnóstico, se le explica al paciente qué es lo que se le va a hacer, porque eso es muy importante, que entienda al paciente y qué es lo que pretendemos con la terapia regenerativa. Porque la terapia regenerativa no es una terapia milagrosa, es una terapia biológica, es una terapia médica, es una terapia que tiene sus indicaciones y la indicación está pasando primero por un diagnóstico lo más exacto posible. Las terapias regenerativas no se pueden hacer como un tratamiento sintomático, no se puede hacer como un tratamiento sintomático. Se ha hecho algunas veces y hemos visto que realmente fracasa en los tratamientos sintomáticos. A esta pregunta, que te agradezco mucho que me la hagas, quiero una de mis tantísimas anécdotas que no acabaríamos nunca. Una paciente que viene y dice: oiga, me duele la rodilla, me duele la rodilla, me duele la rodilla, he ido aquí, me han hecho tratamiento con plasma rico en plaquetas y no me ha hecho nada. Digo, bueno, vamos a verlo, hacemos la historia, una exploración. Claro que la señora no le había hecho nada, la señora realmente lo que tenía era un aneurisma de la arteria poplitea. Por lo tanto, los factores no es que no han funcionado. Lo que no ha funcionado es el diagnóstico que tenemos que partir de él. Claro, es evidente. Eso es súper importante. Y entonces, si tú tratas un diagnóstico, el resultado normalmente suele ser muy bueno, incluso excelente muchas veces. Vamos a concluir con una pregunta que seguramente muchos de los pacientes o de las personas que nos están viendo se estarán formulando. Estamos en plena fase, todavía en plena etapa de pandemia. Parece que últimamente el impacto está descendiendo, pero el COVID-19 aún está ahí. Y algunas personas pues, han sufrido
incluso antes de la vacunación, se han contagiado y han superado, por suerte, muchas de ellas, la fase más aguda del COVID-19. Aquellas personas que tengan problemas articulares, ya sea en la rodilla, ya sea en el codo, ya sea en el hombro, en fin, en cualquier parte de nuestro aparato locomotor, que hayan sufrido, que hayan padecido el COVID-19, ¿pueden someterse a una terapia regenerativa como las que usted nos ha estado comentando? Bueno, en los estudios que se han realizado no hay ninguna contraindicación para que se puedan realizar estas terapias regenerativas. Incluso cuando hablamos del apartado ozono, esto que ha habido alguna controversia, que hace unos meses hubo una controversia de aplicación, etcétera, incluso hay un beneficio en el momento de padecer la neumonía COVID, incluso hay un beneficio en los pacientes que tienen el síndrome post-COVID, ese maltrecho síndrome que a muchas personas les deja muchos meses subyugados. Hay unos buenos resultados con aplicación de ozonoterapia en diferentes maneras. Nosotros no tratamos síndromes post-COVID, obviamente, pero sí hay que mencionar esta situación. Por tanto, los tratamientos regenerativos no están contraindicados que hayan padecido COVID o que tengan síndrome post-COVID para que se puedan aplicar a estos pacientes estos tratamientos. Doctor Llort, pues la verdad es que me sabe mal que el tiempo se está agotando, porque creo que podíamos estar hablando varias horas más, con más detalle, con todo lujo de detalles sobre cada una de estas diferentes herramientas de las que dispone la medicina regenerativa y de las que usted es el máximo responsable aquí en Grupo Cabot. Así que nada más, quiero agradecerle su colaboración y sobre todo la información que nos ha dado, que sin duda va a ser una herramienta, nunca mejor dicho, útil para todos aquellos que van a vernos luego. Repito, doctor Llort, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, Carlos. El doctor Jaume Llort, como antes decíamos, es traumatólogo y responsable de terapias regenerativas de Grupo Cabot.